Hola, bienvenidos a la vida que siempre soñaste. Veamos el ejercicio del estudio de la palabra de Dios. La Biblia dice así: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Quizá te preguntes por qué debo estudiar la Biblia. Aquí hay tres buenas razones por lo cual esto debería ser tu práctica diaria. En primer lugar, la palabra de Dios corrige nuestros pensamientos. En segundo lugar, la palabra de Dios purifica nuestras vidas. Y en tercer lugar, la palabra de Dios protege nuestros corazones. Hay un versículo que es uno de mis favoritos que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Veamos qué es la Biblia. Veamos algunas verdades de qué es lo que entendemos y sabemos que es la Biblia. Bueno, debes entender de que la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Estos libros fueron escritos en un periodo de tiempo de 1500 años por medio de 40 distintos o diferentes autores. La Biblia fue escrita en 3 diferentes continentes. La Biblia está dividida en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros escritos entre los años 1500 a.C. a 400 a.C. El Nuevo Testamento contiene 27 libros escritos de los años 40 después de Cristo y 90 después de Cristo. De esa manera, todos los autores del Nuevo Testamento estuvieron vivos y presentes cuando estos libros aparecieron y se presentaron para confirmar su veracidad. La Biblia, mira esta verdad, la Biblia es el libro más popular vendido, impreso y distribuido en la historia de la humanidad. Veamos qué dice la Biblia de sí misma. La Biblia dice de sí misma que es inspirada por Dios. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahí Pablo menciona que toda la escritura es inspirada. ¿Qué significa inspiración? Buenísima pregunta. Inspiración quiere decir que cada palabra o expresión salió del aliento o del soplo mismo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo movió a los autores humanos a escribir lo que Dios les mostraba a ellos. Dios usó sus experiencias espirituales, sus expresiones únicas, sus personalidades y sus contextos culturales para darnos el mensaje de Dios. Dios les habló por diferentes medios para darnos a conocer a nosotros hoy en día su carácter y su voluntad. Pedro lo dice así: debes entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día entendemos de que el Espíritu Santo usa esa misma inspiración para iluminarnos a nosotros con el mensaje divino de Dios que le dio en aquel entonces a esos hombres de Dios, al pueblo de Dios. El Espíritu Santo usa esas mismas escrituras para darnos a nosotros el mensaje que Dios siempre quiso comunicar. Así que la iluminación significa eso. Es este acto en el cual el Espíritu Santo alumbra o abre el entendimiento de los lectores para que puedan recibir el mensaje original que fue escrito. Quizá la pregunta más grande que te vayas a encontrar al leer la Biblia por parte de otros no creyentes o no cristianos es ¿cómo podemos confirmar o saber que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios y no es un invento del hombre? Eso es una de las
cuestiones más comunes que existen. Pero aquí hay 4 pruebas de la autoridad de las Escrituras. Se hicieron estas 4 pruebas para confirmar su veracidad. Número 1, la prueba apostólica. Quiere decir, ¿será que ha sido comprobado que un apóstol escribió este libro? Y la respuesta es sí, sí ha sido comprobado. La segunda prueba es la prueba de la aceptación. En otras palabras, ha sido aceptado este libro unánimemente dentro de las iglesias de los primeros 100 años, y la respuesta es sí. La tercera prueba es la prueba del contenido. El contenido de este libro contiene revelación acerca de Jesucristo como el Mesías, y la respuesta también es sí. Y finalmente, la última prueba de la autoridad y la autenticidad de las Escrituras es la prueba de la inspiración. En otras palabras, que la calidad de este libro demuestra inspiración divina, y la respuesta a esa pregunta también es sí. Así que ahora que has venido a Cristo y estás creciendo en tu relación con Dios, quizá te preguntes, ¿cómo puedo leer la Biblia de una manera sistemática y aprender a estudiarla mejor? Una de las mejores preguntas que vas a hacer en tu caminar con el Señor. Yo te diría, ten un plan sistemático. Es decir, no abras la Biblia al azar y esperando que Dios te conteste donde quiera que caiga tu dedo. Eso no es una manera sistemática para recibir de Dios. Debes tener un plan sistemático. Pues, por ejemplo, yo te recomiendo, empieza a leer diariamente un capítulo del Nuevo Testamento y un salmo cronológicamente también. Por ejemplo, puedes empezar a leer Mateo capítulo 1 y Salmo capítulo 1 en el primer día. En el segundo día, Mateo capítulo 2 y después Salmo capítulo 2 y así consecuentemente hasta que termines de leerlo todo. Cuando estés leyendo y estudiando, escribe estas preguntas, te ayudará a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y en tu relación con Dios. Escribe esto. Cuando estés leyendo la palabra, escribe esto. ¿Cuál versículo de este pasaje que estoy leyendo me impactó más? Luego escribe esto. Pregúntate esto. ¿Qué me está diciendo Dios en esta lectura? Y finalmente, pregúntate esto. ¿Cómo debo responder a lo que Dios me está diciendo? Contesta cada una de esas preguntas cada vez que leas la Biblia y verás que tu entendimiento de la palabra de Dios y tu relación con Dios irá a otro nivel. Te espero el próximo. Bendiciones.